Mi pasión por el ajedrez nace en la escuela, y hace ya muchos años, con 11 o 12 años, tenía un profesor que se llamaba Don Ramiro, que daba matemáticas, y él nos facilitó el espacio de recreo para que en lugar de ir a jugar al fútbol, pues pudiéramos coger tablero y empezar, ¿no? Luego me di cuenta que Don Ramiro no sabía ajedrez prácticamente, pero sí que nos puso en bandeja la posibilidad didáctica de empezar, ¿no? El ajedrez es infinito, es como las matemáticas o la música, lo puedes aprender en 10-15 minutos, pero puedes estar toda una vida y no acabar nunca, ¿no? Una vez que inocula su veneno y ya estás contagiado de ajedrez, es muy difícil que no tomes un tablero incluso cuando tienes épocas de barbecho donde a lo mejor ni juegas, ¿no? Pero luego cuando vuelves, siempre quieres buscar como la jugada perfecta, como el dónde estuvo mi error, ¿no? Y a partir de ahí, el progreso que uno va viendo en su nivel de juego, es verdad que es casi lo que más te atrapa, ¿no? De decir, bueno, voy a ver si, ¿no? Y yo creo que por ahí es uno de los valores que tiene, ¿no? Que siempre te está como llamando en susurros para que vayas, y hay que tener cuidado porque a veces incluso puedes pasarte horas y horas y no descansar, ¿no? Es decir, que hay que mantener un poco el equilibrio. Alguien del que decimos sabe jugar bien o comprende bien el juego, es una persona que no toma las decisiones nada más que se le pasan por la cabeza, sino que tiene la calma suficiente como para buscar un árbol de ramificación, de jugadas candidatas, y a partir de que tengas 2, 3 jugadas, elegir la mejor, ¿no? Eso es fácil contarlo, pero es muy difícil llevarlo a la práctica, ¿no? Decía un campeón del mundo, Emanuel Lasker, que cuando veas una buena jugada, guárdatela y encuentra otra mejor. La aparición de Gambito de Dama, de la serie, ha sido otro punto de inflexión para la universalización del juego del ajedrez, en especial entre las chicas, ¿no? Es decir, nos faltan referentes femeninos en la historia del ajedrez. Siempre repasamos a los clásicos, a Steinitz, a Lasker, a Kasparov, Karpov, Bobby Fischer, por supuesto, pero son siempre referentes masculinos, ¿no? Entonces, está claro que Beth Harmon, que es la protagonista de la serie, es un referente ficticio, pero a las alumnas de un centro no les importa, porque lo que ven es una mujer que entre hombres puede competir y además puede vencer, ¿no? Entonces, a mí me ha ocurrido venir a clase y en este mismo centro, Manuel Alcántara de Málaga, y acercarse chicas y, profe, estoy viendo la serie, quiero ser como Beth Harmon. Necesitamos ese tipo de referente femenino. Sonia Graf fue la segunda campeona del mundo, fue una jugadora que se disfrazaba, se vestía de hombre para, como ella mismo escribió, luchar de igual a igual con el hombre en el tablero, ¿no? Tenemos a Eliseta Vikova, tenemos a Lyudmila Rudenko, es decir, hay jugadoras que han demostrado como la fuerza que pueden tener en un tablero, hablando de ajedrez competitivo, y la mayoría de estos nombres que estamos comentando ahora, si hacemos una encuesta hoy en una escuela o en un club de ajedrez, pues son desconocidos prácticamente. La idea de la publicación de Cuentos, Jaques y Leyendas nace en radio. Es decir, nosotros tenemos un programa de radio, en Radio Victoria, con mi compañero y colega Roberto López, periodista también, y hablamos desde hace 6-7 años de ajedrez. Y dentro de ese programa había tenemos una sección que se llama Cuentos, Jaques y Leyendas. A partir de ahí pasamos a papel, es decir, se publica cada 2 domingos con una ilustración preciosa siempre de señor García en el Diario Sur. Y bueno, en pandemia, pues uno siempre está ahí viendo a ver qué ocurre, ¿no? En este periodo tan
tan complicado que vivimos y se encendió la bombilla, ¿no? De decir, bueno, ¿y por qué no llevamos los artículos donde contamos historias que tienen que ver con ajedrecistas, pero a veces no tanto, con personajes que están vinculados a lo mejor al flamenco, a la música, al arte, ¿no? A la vanguardia, pero que estaban en su vida muy volcados al juego del ajedrez? Hablo de Marcel Duchamp, de Enrique Morente, por ponerte algún ejemplo, ¿no? Donde bueno, nadie pudiera pensar que estaban tan atraídos por el juego del ajedrez. Marcel Duchamp, que acabo de nombrar, abandona la vanguardia, abandona su arte conceptual y se dedica durante años a jugar al ajedrez de forma profesional, al punto que representa a Francia en unos Juegos Olímpicos. Y bueno, él reconoce y lo escribe así en una carta que solo vive por el ajedrez y que ni siquiera duerme, al menos sacaba 1 o 2 horas para descansar, el resto era jugar al ajedrez. Humphrey Bogart, por ejemplo, es otra curiosidad, ¿no? Era el mejor jugador de Hollywood, ¿no? Se organizaba en Hollywood, había un club de ajedrez que lo lideraba Hermann Steiner y se juntaban toda la crème de la gran pantalla y bueno, allí organizaban torneos, ¿no? Pues Humphrey Bogart era un muy buen jugador de ajedrez, ¿no? Toda esta diagonal para él. Pero es que con este movimiento el campeón del mundo le ha taponado la moneda. Y ahora ese alfil, el pobrecillo, ¿qué opciones tiene? La de comerse el peón no, porque si te comes un peón con un alfil... El programa Aula de Jaque es un programa de innovación educativa que depende de la Consejería de Educación. Nace en el año 2017-2018, estamos en el 5º año. Tenemos más de 8.000 docentes, más de 125.000 alumnos y alumnas inscritos y 530 centros, ¿no?, andaluces. El propósito es llevar el ajedrez al horario lectivo, a incluir por primera vez un juego dentro del aula, ¿no?, que es un programa con un carácter eminentemente pedagógico y educativo, no competitivo, aunque aceptamos por supuesto que la competición, el deporte, el juego en su máxima expresión competitiva también tiene por supuesto maneras de extraer enseñanzas pedagógicas, ¿no? Pero nosotros nos centramos sobre todo en la transversalidad y ahí me parece importante el juego que te permite el ajedrez para trabajar valores éticos-cívicos, ¿no? Antes hablábamos de la anticipación, del respeto mutuo, del cómo cuando uno pierde en una dinámica o en una partida al completo, lo primero que hace es darle la mano al rival y analizar lo que ha sucedido, ¿no? Analizar por qué hemos llegado hasta aquí, ¿no? O una transversalidad de género, como antes hablábamos, revisando la historia de las grandes campeonas, de jugadoras que han sido fundamentales para la lucha por la igualdad y que no conocemos y que en un aula podemos perfectamente integrarlo, ¿no? En la mayoría de las ocasiones lo que he tratado siempre es de hacer una labor divulgativa, en cuanto a que el ajedrez no solo es un juego, no solo es un deporte, sino también un fenómeno cultural, es también una disciplina educativa que puede tener y desarrollar muchas habilidades en un entorno como este en el que estamos, ¿no? Entonces, cuando un chico aprende a tomar decisiones, porque al final lo que estás haciendo en cada jugada es tomar decisiones, y cada vez que lo haces tienes que anticiparte a la jugada del rival, por lo tanto tienes que pensar también a medio y largo plazo qué va a pasar en el tablero, no solo con lo que tú decidas, sino con lo que haga la otra persona. Al final estás llevando una habilidad que está sucediendo dentro del tablero, pero que lo puedes llevar fuera del tablero. Es decir, si a mí me preguntan de los 10, 20 beneficios que puede tener o puede llegar a entregarte el ajedrez con la práctica frecuente, que eso es importante, que sea frecuente, no vale con jugar o acercarte al ajedrez una vez cada cierto tiempo, sino que tiene que ser algo recurrente. Pero si me preguntan por cuál sería la habilidad, sería esa, ¿no?, la toma de decisión. No lo sabéis, pero el ajedrez tiene mucho que ver con la libertad. Cuando nos toca vivir, por desgracia, la pandemia del COVID, la Consejería nos pide, como programa de innovación, al equipo de coordinación de Aula de Jaque, que armemos y bueno, que seamos capaces de alguna manera de mostrarle a través de la televisión, a través de Canal Sur,
algunas dinámicas a los alumnos que estaban confinados en casa, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que hacemos es que montamos equipos de grabación en las distintas casas de los integrantes del equipo de coordinación y grabamos hasta 15 programas para Canal Sur, donde en cada uno de ellos tocábamos un punto distinto del juego del ajedrez. Por ejemplo, la figura de Firyaf, que fue un árabe que nos trajo el ajedrez al Andalus y que a través de, y gracias a él, que era un músico, por cierto, que tocaba a las mil maravillas con una púa que tenía una garra de águila, es decir, era una persona fascinante, de leyenda, y él fue el que nos trajo el juego del ajedrez. Si realmente te ha atrapado, es muy difícil que lo dejes, ¿no? Porque digamos que es un conocimiento continuo, es decir, en cada una de las partidas que podemos jugar a nivel de aficionado o unos alumnos en un instituto o en un club de ajedrez, hay una enseñanza, ¿no? Es decir, se puede aprender a la victoria y a la derrota, se puede hacer una revisión de por dónde ha ido la fase de la partida, que la dividimos en tres, apertura, medio juego y final, dónde ha estado el error, porque al final si jugamos perfectos vamos a acertarla. Es decir, la victoria siempre hija del error, ¿no? Es un tablero de análisis, es una metáfora perfecta para realmente ver dónde has tenido esa equivocación que te ha llevado a la derrota.